Habíamos advertido que lo teníamos al Tata no solo como ayudante, colaborador o principal. Como amigo, Roberto, que ayudante, colaborador. Bueno, como amigo será vos. Somos juntos de Sí. más de 40 años, pero no importa. En fin. Me ponés como experto en Milei. No soy un experto en Milei. En todo caso, digamos que vos tenés más relación con Milei, pero voy a hablar de Milei. Le tengo aprecio a Milei. O sea, no lo veo con temor a Milei. Ya en una época tuve de mi vida donde yo expresaba que tal candidato podía ser presidente y la gente primero se alejó de mí, después se acercó. Que es el caso de Carlos Menem. Cuando yo hablaba de Carlos Menem, que era el terror del mundo. De los bien pensantes de la Argentina. Exacto, sí, sí. Ahora, es más, Roberto, vos tenés que acordarte que hubo mucha gente que yo la escuchaba decir que iban a romper el pasaporte. Sí, o que se iban a ir para siempre. El gran maestro del tango, Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, y Menem tuvo no voy a decir la humildad, sino la entereza de bajar a saludarlo a Astor Piazzolla siendo ya presidente electo. Me ocurrió eso. Bueno, me ocurrió en mi familia. Iban todos por el candidato de un sector de la familia, que era el Pocho Angelos, en contra de Menem. Después terminamos votando todos por Menem. Escúchame, ya que entramos ahí, que no era todavía lo que yo pensaba preguntarte, ¿a qué se debe el fenómeno Milei? Sabemos que hay un fenómeno regional de lo que llaman la derecha, de sectores de derecha populista, etcétera, que están ganando elecciones en distintas partes, que de Chile, después de todo el avance de la izquierda, finalmente parece que se va a imponer una mayoría de la derecha, si quieren, hasta pinochetista. Al margen de eso, ¿qué es lo que produce Milei? ¿Cómo es este raro fenómeno que parece que arrasa en la opinión pública? A una suerte de cansancio de ver reiteradamente las mismas caras en la política, también en algunos canales de televisión, donde están siempre. Muchas veces no representan a nadie, no tienen más de 4 puntos en las encuestas y se creen que pueden ser candidatos a presidente. Voy a hablar directamente de María Eugenia Vidal. Sí, claro. Tenía 3, 4 puntos, no la conozco, pero quiere ser candidata, pero si tiene 4 puntos. Y voy a pensar si no me bajo. Y entonces de pronto se baja, pero no he dicho nada del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde ella había dicho que no querían venir. Y cuando vino, el partido de ella en la capital perdió muchos votos en el año 21. En fin, bueno, pero el cansancio por esa gente, porque ve que además de que todos permanecen en el poder o gozan del poder, y la situación está cada vez peor para la gente, en general para nosotros, Roberto. Sí, claro. Está cada vez peor. Y yo siempre digo que mi poca experiencia en el poder que tuve en un determinado momento de la vida es que por lo general los políticos, cuando hacen las cosas, a ellos no les pesa las decisiones que están tomando o la firma de los decretos o de las medidas, porque ellos están hechos o están tranquilos. A la gente de abajo le pesa, a nosotros nos pesa. Ahora, en ese plano, lo he dicho muchas veces. La alternativa a Milei es como una alternativa, en algún sentido, no digo excéntrica, pero es muy novedosa, digamos, por representar un pensamiento económico, más allá de una filosofía liberal, que no fueron, digamos, un elemento cotidiano en la vida de los argentinos, sobre lo cual los argentinos, inclusive en términos generales, salvo el episodio de la UCD de Alzogaray, realmente que no fue tan significativo y era casi capitalino. Roberto, vos y yo, vamos a hablar de como generación, nos criamos con la idea de que el liberalismo no era bueno para la Argentina. Ahora voy a hablar de mí. Eso era el liberalismo. Era contrario a los partidos que se decían populares de la época, ya sea llámese peronismo o radicalismo. Perón no trajo el liberalismo, pero tampoco tenía nada contra los empresarios que podían ser partidarios de un pensamiento conservador. El proceso trajo eso,
con Martínez de Oz, y ahí estaba la contradicción, que él buscaba una economía de libre mercado, de libertad, en medio de una dictadura. Pero ese sistema funciona en China. Yo estoy hablando de la Argentina. No, está bien, pero digo... En la Argentina funcionó porque tenían un líder. Un líder se llamaba Augusto Pinochet Ugarte, que era un solo jefe. No, yo me refería a China, ahora. No, yo pensé que había dicho Chile. Era la Igual comparación. es válido. Sí, bueno, entonces sigo con Chile. Mientras estaba Pinochet, acá tuvimos a Videla, que no tenía poder, recordás bien, que el poder estaba en los jefes de cuerpo, enfrente, en el edificio Libertad, tenías a Macera, que lo criticaba. Que leía el gráfico. No, el que leía el gráfico era Viola, que tampoco quería a Martínez de Oz. En fin, no fue coherente. Martínez de Oz no se sintió acompañado. Había decisiones que tenía que tomar que no lo dejaban las Fuerzas Armadas. Y la verdad es que los que llegaron al poder con el proceso militar no fueron buenos funcionarios, fue un desastre. Ya ni quieran saber que te hable de la Cancillería de la época porque sé que te vas a poner nervioso. Pero vamos al tema de Milei. Milei puede hablar de liberalismo, Milei hay que entenderlo como que él... Milei es un discípulo de mi profesor de Derecho Político. Mi profesor de Derecho Político fue Venegas Lynch. Alberto. Don Alberto Rodríguez Venegas Lynch. Bueno, yo iba a la universidad, el profesor era él, disculpe don Alberto, pero escuché bien qué decía, yo no estaba de acuerdo, pero repetía lo que él quería y yo pasé el examen y creo que tuve un 8. Me interesaba además mucho la política, pero no estaba de acuerdo con eso. No tenía ninguna afiliación allá en el año 69, 70, ninguna. Pero había que repetir eso. Pero políticamente uno no estaba ahí. En el caso de Milei, él cree en eso. Lo que yo creo que no es el error, sino lo que yo le pido a Milei, si fuera posible, es que le dé un mensaje más al ciudadano argentino. ¿Qué quiere decir eso? Hablarle menos de autores en los que pocos conocen, que son extranjeros, en un país donde existe un decaimiento de la educación y de la cultura. Si muchos no saben quién fue Hayek, mucho menos van a saber quién fue un economista de la escuela de Austria. ¿Entendés, Roberto? Entonces, yo creo que yo estaba acostumbrado a ver políticos que se dirigen a la gente dentro de un diálogo que puede ser comprensivo. Me pasé el otro día, aunque vos no lo creas, ni lo habíamos hablado, escuchándolo a Ricardo Balbín en el año 78. Lo escuché 2 veces, escuchando cómo hablaba. Es cierto, Balbín no es Milei. Balbín no había salido del país. Estaba orgulloso de eso. Se decía que era un hombre muy gris, pero fue un gran argentino. Bueno, pero al A margen diferencia de de Milei, que tiene más preocupación por los temas internacionales y económicos. Pero vos ahí decís que en el caso de Milei es producto de, bueno, de esta especie de cansancio. De cansancio Hartazgo. de los dirigentes políticos. Pero se va Cristina, se fue Macri, se va Alberto Fernández, aunque te guste Cristina o no. se va porque no puede volver. Bueno, Cristina... está bien, por la razón que Alberto se va porque no puede volver. Macri se fue porque no puede presentarse de nuevo. Vidal también se va porque no se puede postular. No sé qué va a pasar con Carrió, pero Carrió también está para irse, digamos. No, lo Carrió suyo. ya se fue. Bueno. Está viviendo en una quinta afuera, en la provincia Ahora, de Buenos Aires. desapareció toda esa primera línea de dirigentes políticos y el cansancio sigue con los que son de segundo plano. Robertinho, cuando vos ves en estas últimas horas lo que pasó en Córdoba, que vaya y llora, cuyo candidato iba a ser Jas Mozart, que es otro peronista de Río Cuarto, y terminan poniendo un muchacho del radicalismo,
sí, del radicalismo. Después de Loredo, que iba de candidato con juez, ahora va a la intendencia y juez, a juez le meten una radical, es decir, de mucho menos peso, como degradando la candidatura de juez, cuando había otra serie de compromisos. En fin, pero están todos dando vuelta. Hay gente que está dando vuelta de la década del 80. Y hoy van a ser candidatos, por ejemplo, a viceintendente de la ciudad, vicealcalde de la capital de Córdoba, que es una capital muy importante, Roberto, donde se maneja mucho dinero. Entonces, la gente lo ve. Es más, Roberto, hay gente que va a ser candidata y que además se guarda una silla en el Senado provincial. Exacto. Es lo que se llama la casta. Bueno, esa es la casta. Se la guarda para él, para el hijo, sí, para el hermano, para la novia, para el amante, para lo que sea. Ahora, vos asociaste el fenómeno Milei al fenómeno Carlos Menem. Ahora, al margen de pensamientos distintos, Carlos Menem de un modo u otro contaba con un respaldo... No, Carlos Menem, a diferencia de Milei, lo que tenía era una estructura. Sí, que no era tampoco demasiado grande. Podría no ser, no, era muy grande, pero no respetada. Seamos sinceros. Sí, sí. Éramos los rojos punzó contra los celestes que iban a las oficinas y sí, sí. Eran los paquetones de la época. Paquetones no, eran unos grasas que usaban corbata de acetato, pero en aquella época nadie sabía lo que era una corbata de seda buena, solamente las teníamos muy poco, pero usaban corbata de acetato. Vos, Después aprendieron todo eso. Bueno, esos tipos... Milei llegaría sin esa estructura. Y sin senadores. Sí, pero yo te voy a dar una frase... Porque se desprendió de las provincias, no participa en las provincias. Bueno, participa los que quieren participar, pero no voy a tratar de explicarte ni justificar eso porque no lo entiendo, con humildad lo digo, pero sí podría decirte una frase de un político argentino que dice que el peronismo sería es un partido político dispuesto a ayudar al triunfador. Es cierto que esta frase es hecha con ironía. Sí, sí, claro. Y el autor es Carlos Alberto. Sí. Carlos Alberto Ruccau. Sí, sí. Que si de algo sabe de política. Es decir, a él no le asustás con que vienen con determinados pocos funcionarios para su gobierno. Ahora, pero convengamos Una vez que el presidente tiene esto, yo lo he visto. Una vez que el presidente tiene una lapicera y la empieza a usar, hay una cola de acá hasta Constitución. Y estamos lejos de Constitución. Ahora tenemos un presidente que tiene la lapicera, tiene el marcador, y no hay una con la Constitución. No junta ni gente para llevar de viaje, tiene que llevar a la vocera. No me pidas que lo agravie al presidente más de lo que lo agravian por semana, Roberto. No, pero no es para agraviarlo, es simplemente bueno, para discutir en todo caso esa función que vos decís tan importante. Lo que pasa es que el presidente no la ejerce desde que asumió. Desde que asumió no quiso ejercer nunca el poder. ¿Por qué? Porque la que era importante era la que lo había elegido a él, que es Cristina. Ahora, Entonces, ella él no lo ejercía. eligió a Fernández, lo puso en el poder. ¿Por qué se peleó con Fernández? ¿Por qué lo odia tanto? Bueno, espera, Roberto, Cristina dice de Alberto Fernández que Fernández es un boludo. No. Un boludo. No. Discrepo. ¿Qué dice? Pelotudo. Bueno, pelotudo es lo mismo. Será menchos, como diría Pato Lombardi. Porque hay muchas cosas que se esfumaron, que se fueron, que se volaron con el ejercicio del poder propio, por el abuso que hizo quizás Alberto Fernández de Olivos. Pero que es poco, porque la fiesta de cumpleaños de esta chica que está al lado de él es poco en comparación con los bolsos que se llevaban a la calle Uruguay. Yo no conozco de Alberto cuentos de secretarios que le llevan bolsos a no sé dónde. Entonces tampoco tiene tanto de qué ofenderse Cristina. Tampoco tiene tanto. Yo creo que Alberto es un muy mal presidente. Me da vergüenza cuando sale al exterior. Me da vergüenza cuando se sienta con Putin, le dice una cosa,
después saca la sonrisa que es toda falsa, porque es todo de plástico, y se le sonríe a Biden, lo toca así. Me da vergüenza cuando lo toca, porque es muy toquetón. Sí, sí. Lo que en los viejos tiempos se diría un guarango. Estos toquetones así, me da vergüenza, pero más vergüenza tiene que dar Cristina Kirchner por los bolsos, por la plata que se llevaban, por la plata que iban a la Casa Rosada. Bueno, yo sé... Son la misma cosa. Sí, pero ¿cuál es la razón, el momento, el día, la decisión que determinó? Roberto, yo a veces estoy muy encerrado en mis cosas, en mis papeles viejos. La actualidad es tuya, vos lo sabés. ¿Qué día Alberto y Cristina se pelearon? Yo no lo sé. Bueno, pero yo... No te lo puedo fijar. No lo alcanzo a descifrar, como tampoco alcanzo a descifrar el momento, la razón, el día por la cual Cristina decidió, después de todo lo que había pasado, entusiasmarse con Sergio Massa. Y porque vio que Sergio Massa, lo vio trabajar a Sergio Massa. Y Sergio Massa es un gran laburante. Se puede trabajar para el bien o para el mal, pero es un gran laburante. Y eso es Sergio Massa. Es el único tipo que trabaja ¿O vos querés que el ministro del Interior trabaja? El ministro del Interior actual es una vergüenza. Es una vergüenza, porque además está en contra del presidente. Se lo dice un nieto de ministro del Interior. Mi abuelo fue ministro del Interior de Julio Argentino Roca. ¿Y vos querés que le iba a decir a Roca, yo no estoy con usted, usted tiene que renunciar? Oíme, hermano. Es capaz de cualquier cosa en contra del presidente. Y además es candidato a presidente sin que el presidente lo haya bendecido. Pero nos fuimos... porque estamos hablando de Massa. Y Massa, guste o no guste, un gran vendedor de humo, pero sabe vender humo. Los otros no saben ni vender humo. Porque la Cerruti, de la quien vos hablabas, cuando se te para y trata de vender humo, le sabe todo muy mal. Porque tiene que vender lo invendible. Tiene que vender lo invendible. En cambio, Massa lo sabe hacer. Lo supo hacer. Creció. Tenía 20 y pico de años cuando fue al ANSES. Después hizo su partido renovador. Bueno, fue jefe de gabinete de Cristina. Fue jefe de gabinete, lo sacaron a las trompadas. ¿Te acordás cómo fue eso? En fin. Pero tiene en el poco tiempo, en los 10 años que ha estado, o un poco más, ha tenido una experiencia que lo ha llevado a ser prácticamente el hombre más fuerte, el hombre más fuerte de este gobierno, el que trabaja. Volviendo a las apariciones estas imprevistas, singulares como la de Milei, ¿cuál es la razón por la cual un cuerpo, un colegiado ya bastante institucionalizado, solventado, con recursos, no digo ilimitados, pero con muchísimos recursos, formado desde la época en que fue la crisis con el campo, que es el caso de la Cámpora, no puede producir un tipo como candidato a presidente de la Nación, o un tipo como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, o un tipo realmente con posibilidades para ser candidato a jefe de gobierno en la capital federal? Peor, tienen un presidente del PJ bonaerense a quien tuvieron que poner a dedo y de prepo, que es Máximo Kirchner. Exacto. Porque quien era el presidente no se bajó, que era intendente de... Grey, que lo dejaron solo, Sí. Y bueno, porque son bandas, hermano. ¿Qué presidente podía poner la JP en nuestra época? La que manejaba Pepe Fimenich de la calle Chile, cuando iban y le decían las cosas que le decían a Perón. No tenía nadie. ¿Qué ministros tuvieron? Bueno, pusieron a Rigui, de pusieron a Cámpora. No. ¿Vos querés que yo te cuente un secreto? A ver. El candidato tenés. a ministro de Interior no era Rigui. El candidato a ministro de Interior era Antonio Benítez. ¿Listo? Sí. La inteligencia del ERP lo filma a un hijo de Cámpora en una fiesta negra. ¿Me entendiste? No aclaremos más lo que es una fiesta negra. Una fiesta negra. Con eso lo apretaron a Cámpora. A Cámpora lo apretan con eso. Señor, queremos que Antonio Benítez no vaya, que vaya Rigui. Ah, sí.
el 13 de julio, el 12 o el 13 de julio, delante de Cámpora y una testigo, una señora testigo, Rucci le dice que renuncie, lo insto a que renuncie, tomátela, porque si no las fotos salen en los diarios, ¿entendiste? 13 de julio, 2 meses después, 3 meses después, Rucci estaba muerto, lo mataron. ¿Bien? Vos preguntás, che, Tata, pero esto no lo tenés. Lo tengo de 3 lugares. 2 veces me lo repitió un edecán de Juan Domingo Perón. Vos sabés que me parece que es un buen momento para que la gente sedimente esto y vayamos a un corte. Vos sos el que manda. En un minuto volvemos.